Mis padres siempre me dijeron que el negocio familiar, nuestra querida panadería, el buen pan en Coyoacán, sería mío algún día. Crecí entre el aroma a conchas recién horneadas y el calor del horno, soñando con el día en que llevaría el legado de mis abuelos. Mi nombre es Sofía, y desde niña mi vida giraba en torno a ese sueño. Pero la realidad, como muchas veces sucede, tenía otros planes, planes que me destrozarían el alma y me empujarían a un abismo de resentimiento. Un día, sin previo aviso, mis padres me sentaron a la mesa de la cocina. El aire se sentía pesado, diferente. Me dijeron, con una frialdad que aún me hiela la sangre, que mi hermano menor, Ricardo, sería el heredero. ¿Ricardo? Él nunca había mostrado el más mínimo interés en amasar, en madrugar, en nada que no fuera gastar el dinero de mis padres. Aquella decisión fue un golpe directo al corazón, una traición que resonó en cada fibra de mi ser. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero mi voz se mantuvo firme, demandando una explicación. La respuesta fue simple y brutal. Él es hombre, Sofía. Y tú deberías buscar un buen marido. Ese día no solo perdí mi herencia, perdí la confianza en mi propia familia. La amargura se apoderó de mí, y una obsesión empezó a crecer en mi interior. Les demostraría que estaban equivocados. No solo les demostraría mi valía, sino que les haría ver el tamaño de su error. Me juré a mí misma que construiría algo tan grande, tan exitoso, que el arrepentimiento les quemaría por dentro. Lo que no sabían, lo que nadie imaginaba, era que mi plan no solo implicaba mi éxito personal, implicaba un ajuste de cuentas, una venganza fría y calculada. ¿Querían ver mis ingresos después de despreciarme de esa forma? Pues prepárense, porque lo que estaba a punto de desatar cambiaría el destino de todos para siempre. Lo que sucedió a continuación, cuando mis padres vieron el imperio que construí desde cero, no fue solo sorpresa, fue una lección que jamás olvidarían. Y tú estás a punto de descubrir cada detalle. Soy Alejandro, y mi historia no es la de un cuento de hadas, sino la de una herida profunda que aún supura. Crecí en Guadalajara, en el corazón de un negocio familiar que mis padres, Elena y Ricardo, construyeron con sudor y lágrimas. Una cadena de panaderías artesanales, el pan de mi tierra. Desde que tengo memoria, el aroma a pan recién horneado y café por la mañana era mi despertador. Pasé incontables horas amasando, decorando pasteles y sirviendo a clientes, convencido de que un día ese legado sería mío. Era mi sueño, mi identidad. Mi hermano mayor, Miguel, en cambio, siempre fue el favorito. Sus notas eran mejores, sus chistes más graciosos, su carisma innegable. Yo, el segundo, siempre a su sombra, trabajando el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Mis padres lo veían como el visionario, el futuro. A mí, me veían como el trabajador, el fiel. Esa distinción, sutil al principio, se fue clavando en mi alma como una astilla. El día que cumplí 25 años, mis padres me llamaron a la oficina principal, esa que olía a documentos viejos y decisiones importantes. Recuerdo el sol de la tarde filtrándose por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Pensé que sería el momento. La conversación sobre mi futuro, mi rol en la empresa, quizás incluso mi parte de las acciones. En cambio, lo que escuché me rompió en 1000 pedazos. Elena, con su voz suave pero firme, anunció que le entregarían el control total de El pan de mi tierra a Miguel. Ricardo asintió, con una expresión que intentaba ser de apoyo, pero que para mí era decente. Ncia, Alejandro, tú siempre serás parte de la familia, dijo mi madre, como si eso fuera suficiente consuelo. Pero Miguel tiene la visión para llevar el negocio al siguiente nivel. Me sentí como un extraño en mi propia casa, en mi propio destino. 25 años de dedicación, de sacrificios, borrados por una decisión. La traición no era solo hacia mí, sino hacia todo lo que creía. El resentimiento se instaló en mi pecho, frío y pesado, como una piedra que no podía mover. La dulzura del pan se volvió amarga en mi boca. Guadalajara, mi hogar. De repente se sentía ajena. El resentimiento se instaló en mi pecho, frío y pesado, como una piedra que no podía mover. La dulzura del pan se volvió amarga en mi boca. Guadalajara, mi hogar. De repente se sentía ajena. Mis padres, quienes me habían enseñado el valor del trabajo y la lealtad, me habían despojado de mi futuro con una sonrisa condescendiente. No podía mirar a Miguel sin que una rabia sorda me quemara las entrañas. Él, el heredero, el favorito, siempre tan despreocupado, tan seguro de su lugar. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. El aroma a canela y anís, que antes me traía consuelo, ahora me asfixiaba. Caminaba por las calles de Guadalajara, esa ciudad vibrante y llena de vida, sintiéndome como un fantasma. Mi mente no dejaba de reproducir la escena en la oficina, las palabras de mi madre, la mirada de mi padre.
Cada rincón de El pan de mi tierra me recordaba lo que había perdido, lo que me habían arrebatado. Miguel, por su parte, se movía con una nueva autoridad, dando órdenes, haciendo planes, sin una pizca de remordimiento en sus ojos. Era como si mi dolor fuera invisible para él, o peor aún, irrelevante. Una tarde, mientras ayudaba en la panadería, vi a Miguel riendo con los empleados, compartiendo ideas grandiosas para el futuro del negocio. Hablaba de expandirse, de innovar, de llevar el pan de mi tierra a otro nivel. Sus palabras, llenas de entusiasmo, resonaban en el local, y cada una de ellas era un puñal en mi corazón. Pensaba en todos los años que yo había dedicado, las madrugadas, los sacrificios. Nadie había visto esa visión en mí, solo en él. La injusticia era tan palpable que me costaba respirar. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de mi infancia, de Miguel y yo jugando entre sacos de harina, se mezclaban con el eco de la traición. Comprendí que no podía quedarme. No podía seguir siendo la sombra de Miguel, viviendo bajo el techo de una familia que me había descartado tan fácilmente. La idea de la venganza empezó a germinar en mi mente, no como un impulso violento, sino como una necesidad fría y calculada de demostrarles su error, de hacerles ver el valor que habían despreciado. Decidí que no les daría el gusto de verme derrotado. No me quedaría en Guadalajara para ser el hermano resentido que ayudaba en la panadería de Miguel. Tenía que irme, buscar mi propio camino y construir algo tan grande, tan exitoso, que mis padres se arrepintieran de su decisión. La herida seguía abierta, pero ahora, en lugar de paralizarme, me impulsaba. La dulzura del pan se había vuelto amarga, sí, pero el fuego de la determinación ardía con una intensidad implacable. Mi partida sería el primer paso, un adiós silencioso a lo que creía que era mi vida, y el inicio de una nueva, forjada en la promesa de un regreso triunfal. La decisión estaba tomada, mi partida era inminente, pero no sería una huida. Más bien, era una retirada estratégica, el inicio de mi propia campaña. Vendí algunas de mis pocas pertenencias, despedí a los amigos que pude y con una maleta pequeña y el corazón cargado de una mezcla explosiva de dolor y determinación, tomé un autobús hacia la Ciudad de México. Dejé atrás el aroma a pan recién horneado y el recuerdo amargo de una traición familiar. En el viaje, el paisaje cambiaba, pero mi propósito permanecía inalterable: construir algo tan grande, tan innegablemente exitoso, que mis padres, sobre todo Miguel, tuvieran que reconocerlo. No era solo por dinero, era por mi dignidad, por el respeto que me habían negado. En la capital, la vida era una bestia diferente. No había panaderías familiares esperándome, ni el confort de lo conocido. Conseguí un trabajo de mesero en un pequeño restaurante, lavando platos y sirviendo mesas, un contraste abismal con los años que pasé manejando inventarios y supervisando personal. Cada propina era una victoria, cada jornada agotadora un recordatorio de lo bajo que había caído y de lo alto que quería llegar. No obstante, nunca perdí de vista mi objetivo. Por las noches, mientras mis compañeros salían a divertirse, yo devoraba libros sobre negocios, marketing digital y finanzas. Aprendía sobre el mercado de valores, sobre inversiones arriesgadas y sobre cómo las grandes fortunas se construían desde cero. Un día, mientras hojeaba un foro de inversiones en línea, me topé con un nombre que me heló la sangre. El pan de mi tierra estaba buscando expandirse a la Ciudad de México. Miguel, con su visión, estaba a punto de invadir mi nuevo territorio. La noticia me golpeó con la fuerza de un puñetazo, pero esta vez, la rabia no me paralizó, me encendió. Ya no era solo una cuestión de venganza personal, era una batalla territorial. No permitiría que Miguel se llevara también este espacio, mi nuevo comienzo. Mi resentimiento se transformó en una obsesión fría y calculada. Sabía que tenía que actuar rápido y de manera contundente. El plan que se gestaba en mi mente era arriesgado, pero la idea de ver la cara de Miguel cuando descubriera mi jugada era el motor que me impulsaba. La Ciudad de México, que había sido mi refugio, ahora se convertía en el nuevo campo de batalla. Mi obsesión se materializó en un plan metódico. Primero, estudié a Miguel, no como hermano, sino como rival. Analicé cada movimiento de El pan de mi tierra, sus proveedores, sus clientes, sus finanzas. Sabía que su debilidad, paradójicamente, era su ambición desmedida. Siempre buscaba expandirse, arriesgarse, sin la prudencia que mis padres y yo habíamos mantenido. Yo, en cambio, operaría desde las sombras, con la precisión de un cirujano. La Ciudad de México me brindó el anonimato y los recursos que necesitaba. Con los pocos ahorros que tenía y un préstamo arriesgado, abrí mi propia panadería, lejos del bullicio de las zonas turísticas, en un barrio humilde, pero con un hambre insaciable de buen pan. La llamé La Migaja, un nombre que para mí era un recordatorio constante de lo que me habían dejado.
Trabajé sin descanso, aplicando todas las técnicas que había aprendido y perfeccionado a lo largo de los años, pero con un toque personal, una pasión renovada que antes había estado sofocada. Mis panes eran diferentes. No solo vendía comida, vendía una experiencia. Utilicé ingredientes locales, recetas ancestrales que había investigado y adaptado, y un horno de leña que le daba un sabor inigualable. La gente del barrio empezó a hacer fila. El boca a boca fue mi mejor publicidad. En cuestión de meses, la migaja se convirtió en un pequeño fenómeno. La gente viajaba desde otras partes de la ciudad solo para probar mi pan de muerto o mi rosca de reyes. Luego, vino la expansión. O una expansión imprudente como la que Miguel siempre buscaba, sino una estratégica. Abrí 3 sucursales más en puntos clave, siempre manteniendo la esencia artesanal y la calidad impecable. Mis ganancias crecían exponencialmente, pero el dinero no era el único motor. Cada peso era una bala en mi arsenal, cada cliente satisfecho, una victoria personal. El resentimiento que sentía no me consumía, me impulsaba. La primera vez que Miguel escuchó hablar de la migaja fue a través de un proveedor. Desestimó el rumor, una panadería más en la inmensa Ciudad de México. Pero los rumores se hicieron persistentes y los números, innegables. Un día, recibí una llamada. Era Miguel. Su voz, siempre tan segura, sonaba teñida de una curiosidad que rayaba en la inquietud. Me preguntó si había abierto algo. Le respondí con una frialdad que ni yo sabía que poseía, que solo estaba horneando pan, como siempre lo había hecho. No le di detalles, no le di la dirección. Quería que lo descubriera por sí mismo. Quería que el impacto fuera total. Sabía que la confrontación era inminente y esta vez yo no sería el perdedor. La llamada de mi madre llegó 2 semanas después, tal como lo había predicho. Su voz sonaba tensa, casi quebrada. Quería verme a solas en la casa familiar. No preguntó por qué no había visitado la panadería de Miguel, ni por qué mis hermanos ya no hablaban de mí. Solo una exigencia velada, un tono que no admitía réplica. Sabía lo que se avecinaba. Esta vez, sin embargo, no me sentiría como un niño regañado. Había trabajado demasiado para ello. Cuando entré a la sala, el aroma a limpieza profunda y a los viejos muebles de madera me golpeó con una ola de recuerdos. Mis padres estaban sentados en el sofá, sus rostros surcados por una preocupación que nunca antes les había visto. Miguel no estaba. Era mi momento. Mi padre, Ricardo, fue el primero en hablar, su voz ronca. Alejandro, ¿qué está pasando? Los números de la panadería de Miguel están cayendo en picada. La gente habla de tu nueva panadería. Dicen que es mejor. La palabra mejor se le atragantó. Mi madre, Elena, me miró con los ojos llenos de súplica. Hijo, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? Miguel está destrozado. Dice que le estás robando a nuestros clientes, a nuestra familia. No pude evitar una sonrisa amarga. ¿Robando, mamá? ¿O acaso estoy ofreciendo lo que ustedes se negaron a ver en mí? ¿La misma calidad, la misma pasión que siempre he tenido, pero con mi propio nombre en la puerta? Les mostré mi teléfono, abriendo una aplicación que revelaba mis ingresos mensuales. Los números eran astronómicos, cifras que el pan de mi tierra solo veía en sus mejores años. Los ojos de mi padre se abrieron como platos, la mandíbula caída. Mi madre llevó una mano a su boca, un jadeo ahogado escapó de sus labios. La incredulidad se transformó en una mezcla de asombro y, sí, un atisbo de arrepentimiento. Esto es imposible, murmuró Ricardo, su voz apenas un susurro. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Lo miré directamente a los ojos, con la determinación que solo años de desprecio pueden forjar. Lo hice con el mismo esfuerzo y dedicación que siempre puse en el pan de mi tierra. La diferencia es que esta vez, el reconocimiento es mío. Esta vez, el éxito es mío. La confrontación no fue explosiva, sino demoledora. Sus rostros reflejaban la amarga verdad que habían ignorado por tanto tiempo. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. No era una victoria dulce, sino una con el regusto metálico del dolor y la decepción. Mis padres, por primera vez en mucho tiempo, parecían no tener palabras. La verdad, expuesta con tanta crudeza, los había golpeado más fuerte que cualquier argumento. El silencio en la oficina era espeso, cargado de arrepentimiento y una dolorosa comprensión. Mi madre Elena se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en mí, pero con una mirada que parecía ver a través de mí, hacia todos los años de ceguera voluntaria. Mi padre, Ricardo, que siempre había sido el pilar inquebrantable, se encogió ligeramente en su silla, su postura reflejaba una derrota que nunca antes le había visto. No sentí euforia, ni la dulce satisfacción que uno esperaría de la venganza. En cambio, una punzada de tristeza me atravesó.
Había ganado, sí, pero ¿a qué costo? La relación con mis padres, con Miguel, estaba hecha añicos, quizás irreparablemente. La victoria se sentía hueca, como un pan sin miga. Miguel, con su arrogancia desinflada, intentó una última jugada. Alejandro, esto es una locura. Podemos arreglarlo. Podemos dividir las ganancias, trabajar juntos como siempre debió ser. Su voz sonaba desesperada, pero en ella no había arrepentimiento genuino, solo el miedo a perder lo que consideraba suyo por derecho. Lo miré fijamente, sin parpadear. Miguel, no se trata de dinero. Nunca se trató solo de eso. Se trata de respeto, de reconocimiento, de todo lo que me negaron por años. Las palabras salieron con una frialdad que me sorprendió incluso a mí mismo. La herida era demasiado profunda para un simple parche. Mis padres intervinieron, sus voces temblorosas. Alejandro, por favor, no hagamos esto más grande. Somos una familia. Elena se levantó y trató de acercarse a mí, pero di un paso atrás. La distancia emocional entre nosotros era ya un abismo insalvable. La familia no se construye sobre mentiras y favoritismos, respondí, mi voz más firme, con una convicción que me había costado años forjar. Ustedes eligieron su camino, y yo elegí el mío. Y mi camino me ha traído aquí, no para destruir lo que construyeron, sino para reclamar lo que siempre fue mío por derecho, mi propio valor. Esa noche no hubo cena familiar, ni disculpas sinceras, solo la fría formalidad de abogados y documentos. El pan de mi tierra no volvió a ser mío, pero tampoco fue de Miguel. La empresa se disolvió, sus activos se vendieron, y el legado de mis padres se convirtió en un recuerdo amargo. Yo, por mi parte, continué con El sabor del sol. Mi cadena de panaderías prosperó, no solo en Guadalajara, sino en todo el país. La gente amaba mis creaciones, mi historia, mi pasión. Construí algo nuevo, algo que era verdaderamente mío, sin sombras ni comparaciones. La relación con mis padres y Miguel nunca se recuperó del todo. Hubo intentos, por supuesto, pero la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. A veces los veía en eventos familiares, sus miradas cargadas de una mezcla de orgullo y tristeza. Habían aprendido la lección, pero el precio había sido la fractura de nuestra familia. Mi victoria no fue dulce, sino agridulce. Obtuve justicia, sí, y construí un imperio que superó con creces lo que mis padres me negaron. Pero la soledad del éxito a veces pesaba más que la satisfacción. Aprendí que la verdadera riqueza no reside solo en los ingresos, sino en las relaciones que cultivamos y en la paz que encontramos con nosotros mismos. Y aunque mi camino fue arduo, cada paso valió la pena para convertirme en el hombre que soy hoy, un hombre que se valora a sí mismo, por encima de todo. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. Mis padres, sentados frente a mí, parecían estatuas, sus rostros pálidos. Mi hermano, a un lado, miraba fijamente la mesa, su orgullo completamente destrozado. Acababa de presentarles los números de mi empresa, cifras que superaban con creces todo lo que el negocio familiar había logrado en décadas. No era solo dinero, era la prueba irrefutable de mi visión, de mi esfuerzo, de todo lo que ellos habían desestimado. Mi padre, finalmente, rompió el silencio con un suspiro pesado. Miguel, dijo, su voz apenas un susurro, nunca imaginamos. Nos equivocamos contigo. Esa admisión, tan simple y a la vez tan devastadora, fue la justicia que había buscado por años. No había gritos, no había reproches de mi parte, solo la cruda verdad de mis logros hablando por sí misma. Era una victoria silenciosa, pero resonaba más fuerte que cualquier confrontación. Mi madre tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de arrepentimiento y quizás un tardío orgullo. Ella se acercó, me tomó la mano y la apretó. Siempre fuiste el más astuto, mi hijo, me dijo, y en sus palabras sentí el peso de años de expectativas no cumplidas y de un amor que había estado allí, pero mal dirigido. Ver a mi hermano, que siempre había sido el elegido, tan humillado, me dio una extraña sensación. No era la euforia vengativa que había imaginado, sino una punzada de tristeza por lo que habíamos perdido como familia. Entendí entonces que mi obsesión por la justicia me había llevado a la cima, pero también me había costado una parte de mi corazón. Les ofrecí un trato, no por piedad, sino por la lealtad que aún sentía por el legado de mis abuelos. Una fusión donde yo tendría la última palabra. Mi empresa absorbería la suya, salvándola de la ruina inminente, pero bajo mis términos. Ellos aceptaron sin objeciones. Salí de esa reunión con un imperio en mis manos y un vacío en el alma. Había ganado, sí, pero la victoria sabía agridulce. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en ceros, sino en las conexiones que preservamos.
Mi camino hacia la cima fue solitario, y aunque logré mi venganza, el precio fue más alto de lo que nunca imaginé. Ahora, con el negocio familiar bajo mi control, mi verdadero desafío era reconstruir no solo una empresa, sino los puentes rotos de mi propia familia.